Eh, Buenos días, alumnos de la carrera de Psicología, materia Epistemología, los grupos B1 y B3. Eh, Estamos tratando de improvisar esta clase un poco sobre la marcha, porque eh, cuando yo les hice consultar con Roger, ustedes dijeron que no tenían tiempo. Pues yo lo lamento y traté de organizar mi mañana en otra cosa. Pero de todas maneras vamos a aprovechar estos 40 minutos o 45 que tiene Roger programados para que de esa manera puedan ustedes tener alguna idea sobre este último tema. Este último tema o la unidad que hemos programado, que hemos diseñado, está referido exclusivamente a los epistemólogos, a las epistemologías dentro de la carrera misma de lo que es la materia de epistemología. Yo he tratado de insertar en su texto unos esquemas, y esos esquemas deberían ustedes ampliar con los videos que hay en Google. Les mandé también varios videos, cómo se ingresa, etcétera, en la primera, para el primer parcial también. Todo eso tienen que hacer ustedes. No, yo no puedo hacérselos el video y mandárselos otra vez el video a ustedes. Eso lo he hecho en la primera clase o para el primer parcial. Pero ahora ya ustedes tienen que independizarse y andar solos. Solos en el sentido de que tienen que tener iniciativa. Bueno, en esta cuarta unidad, vuelvo a recalcar, hemos tomado a 8 epistemólogos. Estos epistemólogos representan distintas posturas en cuanto a la epistemología como tal, en cuanto a la propuesta que hacen ellos como tal. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Gaston Bachelard, un francés llamado también el filósofo de la negación o de las rupturas. Vamos a comentar después un poquito de él. Enseguida, o finalmente quizás sería bueno ir comentando ya. Según este pensador Gaston Bachelard, evidentemente su epistemología gira alrededor de hacer comparaciones eh, entre la ciencia y la no ciencia. De ahí que entonces él habla de una serie de aspectos que van a ir aclarando cuando les dé algunas pautas. Por ejemplo, eh, no está muy de acuerdo con el positivismo y todas sus conclusiones que toma el positivismo. De ahí entonces que él hace una gran diferencia entre ciencia y filosofía, pero al mismo tiempo él aporta en ese terreno todo lo que se refiere a los obstáculos dentro de la epistemología. ¿Qué significa para él obstáculos? Es todo aquello que de alguna manera impide el progreso de la ciencia, ¿no? ¿Qué puedo decirles? Que no es ciencia, es una pseudociencia, es la negación de la ciencia. Por ejemplo, las supersticiones, los mitos, los dichos, etcétera. Como por ejemplo, podríamos decir, ustedes hoy en día en el WhatsApp encuentran cualquier cantidad de información sobre COVID-19. La mayoría de ellos son basados en el dice, y deben haber muy pocos basados en la ciencia. Entonces, estos comentarios hacen que no progrese la ciencia de acuerdo al criterio de este pensador, porque la opinión, el, el dice, el rumor en esos medios, lo único que hacen es provocar confusión. Un día dicen que el aire, por ejemplo, en el aire el COVID no vive, pero hace un par de días yo he escuchado ya que vive en el aire, parece que el tiempo de 24 o 48 horas.
sea que todo esto eh, es alegremente informado por todas partes. Todos en este momento quieren ser científicos para poder aportar algo. Y eso no es cierto. Hay evidentemente equipos que están interesados, no ahora, de siempre han estado trabajando eh, con, en este terreno que no es precisamente eh, el COVID-19. Por ejemplo, en vacunas hay instituciones que han trabajado de hace cientos de años. Entonces, por esa razón, él cuando habla de obstáculos, son estas pseudo afirmaciones, opiniones que no permiten de que la ciencia avance, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, que puede ser la parapsicología, es posible que tenga muchas cosas que justifiquen su presencia, pero científicamente no tiene eh, ningún asidero, no tiene mucha firmeza para poder sustentar sus teorías. Entonces, esto es importante para que de esa manera ustedes puedan captar eh, estos obstáculos. Por eso dice que la ciencia avanza a lo largo del tiempo, mmm, provocando rupturas, poniéndole, si vale el término, punto final a estos elementos y proponiendo cosas importantes y nuevas dentro del campo científico, y de esta manera avanza. Bueno, eso podríamos comentar algo sobre este bachelor. Ustedes tienen unas síntesis apretadas ahí en el texto. Apretadas digo porque hemos sacado lo más sencillo, lo que deberían haber hecho ustedes, y es que no lo hacen, y lamentablemente van a necesitar esta base para las próximas materias, ¿no? Eh, lo tenemos a otro epistemólogo, a Jean Piaget. Quizás un poquito es necesario comentar su biografía. Este suizo precisamente no es ni siquiera psicólogo, ni tampoco es filósofo. Él es un biólogo, y es un biólogo marino, pero todos esos sus conocimientos le han llevado a interesarse en el terreno de la psicología, y su reconocimiento, el reconocimiento que se tiene a su persona es precisamente en el terreno de la psicología. Es una autoridad especialmente a aquello que llaman la psicología genética. Bueno, ¿qué es lo que podemos sacar de este pensador suizo? Hay muchas cosas que podríamos sacar. Él hace una relación especialmente entre el organismo, la base física del ser humano, y el psiquismo, ¿no? Ahora llámesele conducta, espíritu, mente. Bueno, esto ya es una discusión a otro nivel con sus docentes, pero su propuesta que él hace es la gran relación que encuentra entre el organismo y el psiquismo. Es decir, lo que habíamos señalado en el examen anterior o en la unidad anterior, que la psicología puede tomar eh, varias dimensiones o varias líneas, varias perspectivas. Eh, hablábamos ahí del paralelismo psicofísico, ¿recuerdan? Eh, bueno, del interaccionismo psicofísico. Este es precisamente donde entraría este tema, el interaccionismo psicofísico, porque él dice de alguna manera que lo psíquico influye en lo orgánico y lo orgánico en lo psíquico. Funcionamiento del aparato neurológico del cerebro pues tiene su impacto en la parte del organismo del hombre. De ahí habla del resultado en el sistema evolutivo genético de la psicología, o la biogénesis, ¿no? Esto es lo que él subraya fundamentalmente en cuanto a su propuesta que va a hacer. Luego, también habla de que cuál es el proceso de desarrollo que tiene la actividad mental del hombre. Pues nos va a hablar de 4 grandes etapas que son el periodo sensomotriz, el periodo de lo que vendría a ser
la representación o representacional también. El tercer sería la operacional concreta. Y por otro lado tendríamos la operacional formal. Estos 4 fases por los que atraviesa el desarrollo de pensamiento humano, lo va directamente relacionar con todo aquello que se llama la teoría del equilibrio progresivo. ¿Y en qué consiste la teoría del equilibrio progresivo? Eh, Consiste en analizar el proceso de asimilación en su desarrollo evolutivo del ser humano, cómo se produce la incorporación de las cosas que están afuera del mundo objetivo al mundo subjetivo, es decir, al interior. ¿Cómo se y cuál es el desarrollo, el impacto que tiene el desarrollo? Por eso que aquí podríamos señalar que la teoría del equilibrio nos habla precisamente de esa asimilación. ¿Y qué es la asimilación? Es un proceso, un mecanismo por el cual el organismo intelectual del sujeto incorpora el objeto a conocer. Es decir, el sujeto en esta relación cognitiva de sujeto-objeto, el sujeto se pone frente al objeto, al mundo que le rodea, y luego va a incorporar, ahora llámelo, esto se llama, va a memorizar, pero esto va a almacenar, ¿no? Ya esa memorización, ese almacenamiento de información que va a tener, puede ser a corto, a largo o a mediano plazo. Depende precisamente cómo se está desarrollando el niño. Y aquí juega mucha importancia la educación. Entonces, por eso que hay propuestas dentro del terreno educativo también para poder estimular este tipo de descubrimientos o de este tipo de análisis que han hecho personajes que se han dedicado casi toda su vida a este terreno. De ahí entonces que esa asimilación es ese proceso. La asimilación es ese proceso donde el sujeto se pone en contacto con el mundo y pues de ese contacto él va a incorporar dentro de su vida espiritual, vida mental o su vida anímica, llámenlo como quieren, es decir, la parte de la psicología, la psique. Esto es discutible para sus docentes, tienen ellos más dominio en este terreno, pueden ellos explicarles de acuerdo a su posición, a su dirección que tienen. Unos son conductistas, otros son, no sé, humanistas, otros son fenomenologistas, no sé. Hoy en día, por ejemplo, está mucho de moda la, la parte de la neurología, la neurociencia, la neuropsicología. Otros han hablado también del proceso cognitivo, la psicología. Entonces, depende, cada una de estas posturas va tomando su propia visión, convicción y en función de eso van a explicar qué es la psique. El común denominador para nosotros, para mí, es la psique o la vida mental o la vida interna o la parte subjetiva, ¿no? Entonces, eh, llamémoslo como lo llamemos, pero de acuerdo a las direcciones de la postura de los profesores va a variar eso. Entonces, de ahí que esa asimilación que les acabo de señalar, eh, cómo se procesa o cómo se produce? Se produce de la siguiente manera. Primero se produce que el objeto, al ser incorporado dentro del sujeto o dentro de la subjetividad del ser humano, lo va a hacer a través de la acomodación, ¿no? La acomodación y la adaptación. Por eso que cuando él habla de las nuevas propiedades del objeto, es que van a ser asimilados y esos van a ir modificando, si quieren, la conducta, la vida interna de ese sujeto. Y por otro lado, la inteligencia, el proceso cognitivo que está desarrollando precisamente nos va a dar en las 4 fases que él señala, es el proceso de adaptación.
primero se acomoda y luego se adapta. Por eso que el proceso de asimilación es esa dinámica que se produce entre el sujeto y el objeto. De ahí saca como una conclusión de su propuesta, y hay mucho que ha escrito sobre esto Jean Piaget, es ese desarrollo que ha tenido el hombre, el individuo, tanto biológica y psicológicamente, porque hay una relación, ya les he dicho, hay un interaccionismo, y él habla de los 4 grandes periodos por los que se atraviesa, incluso da edades. Desde el nacimiento hasta 2 años habla del periodo sensomotriz, luego de los 2 años a los 7 años habla del periodo representacional, luego de los 7 a 12 años sí habla del periodo operacional concreto, y luego la cuarta fase sería de 12 adelante, la operacional formal. Lo que nos está señalando acá, la primera fase, el desarrollo mental se hace a través de, si vale el término, de los órganos sensoriales, chupando, agarrando, etcétera. Por eso dice desarrollo sensorio-motriz de todos los sentidos. El niño, ustedes saben, incluso cuando nace no ve, parece durante 4 o 5 meses. Después va aclarando la vista. Entonces, todo esto ha tomado en cuenta como su especialidad ha sido la biología, y conoce muy bien el mundo de los mamíferos, el mundo marino, etcétera. Él trató de hacer un paralelismo entre el ser humano. No vayan a creer que el ser humano también tiene se reprisa muchas cosas que hay en el animal. Bueno, de esta manera entonces atraviesa por la segunda fase, la tercera, hasta llegar a la parte operacional formal. Cuando decimos operacional formal es cuando se ha alcanzado el nivel lógico, es decir, que el individuo es capaz ya ahora de trabajar no con objetos, ¿no? Como referencias para poder seguir desarrollando su capacidad cognitiva, sino va a trabajar con símbolos. Es el caso, lo que se hace en matemáticas. En matemáticas hablamos de 2 peras, de 2 manzanas, pues lo que existen son las manzanas, el 2 no existe. O dónde han encontrado cuánto pesa, cuánto mide, de qué color es, dónde puedo comprar, adquirir. No existe el 2. Por eso es formal, porque ha sido construido, es una propuesta convencional por el hombre. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se llega de los 15 años o de los 12 años adelante, 15 años adelante, pues se produce este fenómeno operacional concreto. Por eso que en la escuela empezamos con, no sé, dibujando rayitas, dibujando naranjas, para ir acostumbrándonos cómo se puede hacer la adición. Aprendemos el signo más y ponemos 2 naranjas y agarramos con el dedo, mostramos cómo 1 más 1 naranja más una naranja hacen 2 naranjas. Y cada vez que nosotros vamos dando esto también en la primera parte en la segunda parte del examen se habla el nominalismo. Dentro del movimiento filosófico existen una discusión grandísima, donde si los conceptos que nosotros manejamos, las ideas que nosotros manejamos, que se refieren necesariamente a los objetos, estos conceptos, estas ideas son simples nombres, por eso se llama discusión de los universales. Entonces, los nombres que nosotros vamos atribuyendo, por ejemplo, a la naranja, al perro, al elefante, a la cama, al fósforo, a todos los objetos, no es una denominación arbitraria. Tienen que tener esquemas lógicos. Es de esa manera como se ha ido construyendo. De ahí entonces que para llegar a la fase operacional formal, es que el individuo también tiene que atravesar por varias etapas. Y la escuela
juega un papel importante dentro de este desarrollo. Por eso que hoy en día hasta se hace estimulación temprana, niditos, preniditos y no sé qué otras cosas más, pero hasta que terminamos la educación primaria, estamos entrando a la secundaria, 12, 13, 14 años, ahí precisamente también se lleva filosofía ya, porque vamos a entrar al mundo un poco casi abstracto, convencional, ¿no? De ahí fíjense nomás, en química. Química no se lleva. Por favor, hay mucho sonido, Roger, traten de ese sonido que está distrayendo. Entonces les decía de que eh, eso es lo que podemos comentar de Piaget. De otro pensador alemán, en realidad es mm, de lo que hoy se llama, antes era el gran imperio prusiano, lo que se ha fragmentado entre lo que es Alemania y ahora Austria. Él es austriaco. Estamos hablando de mm, Carlos Raimundo Popper. ¿Qué es lo que hay que resaltar de esto? Vamos a ir un poquito más ligero. Lo que hay que resaltar es este ciudadano descubre que el método inductivo, ustedes ya deben saber que hemos hablado de métodos, hemos dado ya examen en el segundo, si no me equivoco. Hay variedad de métodos. Entre ellos hay un binomio de métodos que nos hablan de la inducción y la deducción. Decididamente al ingreso nomás de su análisis, él dice que el método inductivo no existe. Lo que existe es el método deductivo. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentación para seguir subrayando su importancia. Eh, Sin embargo, vuelvo a recalcar, la generalización puede ser quizás eh, muy, eh, a ver, muy fatal, porque eh, ese método utilizan algunas ciencias, pero él argumenta por qué no es válido este método. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, curiosidad, hay un libro de él que está precisamente, se puede sacar incluso del internet de Google, eh, que se llama Lógica de la Investigación Científica. Lo pueden sacar si quieren. Ahí está explicando todo esto, lo que les estoy señalando, sobre la argumentación de la no existencia de la inducción. Entonces, pueden entrar, yo he estado leyendo un poco, porque tampoco yo no tengo ese libro, pero sí es importante donde él argumenta todo eso. Reitero otra vez, lógica de la investigación científica. Pero ¿qué es lo más importante? Hasta antes de que él apareciera, Popper, eh, ¿cómo caminaba la ciencia? Bueno, unos dicen que se empieza en la observación, otros dicen en el planteamiento del problema. Esto no quiero entrar, el metodólogo tiene que reiterarles esto. Yo ya les mostré cuál es el proceso de investigación que se hace en el examen anterior, si no me equivoco. Sí, cuando les di 10 pasos de un libro que se llama Investigación Científica de eh, Roberto Hernández, si no me equivoco. Bueno, entonces, fíjense que él llega a la conclusión de que todo el mundo hasta este momento, cuando aún no estaba en el escenario Popper, la última fase de la investigación siempre era la verificación, la verificabilidad, es decir, hay que comprobar, hay que dar muestras de que lo que se está afirmando, se está diciendo de un trabajo que se ha realizado, esto es cierto, tiene, si vale el término, 99,9% eh, de acercamiento a la realidad y explica lo que es la realidad y tiene sello de verdad. Todo el mundo entonces buscaba verificar, fundamentar, reiterar, corroborar que lo que ha hecho
tiene validez porque argumentaba con una serie de situaciones, puede ser de manera estadística o grupos de experimentación, etcétera. Hay muchas maneras. Esto seguramente el metodólogo les va a señalar cuando llevan metodología. Lo importante es que él niega que no todo es verificable, tampoco es el último paso, ni la ciencia avanza por verificaciones. Imagínense que nosotros vamos a verificar todo lo que hay en el mundo y para decir que eso es verdadero tendríamos que probar con el 100% de los objetos y eso es imposible. La ciencia avanza, dice, de una manera inversa, a través de la falsación. Nosotros en un trabajo que estamos haciendo lo que tenemos que buscar no es casos que avalen para decir que está confirmada la propuesta que hemos hecho, la hipótesis que hemos hecho, sino tenemos que buscar, dice, que, que haya un error suficiente para que de esta manera podamos falsear. Y al descubrir ese error, esa no verdad, si vale el término, esa no verificación, esa dificultad, esa barrera, ese obstáculo que existe, pues habrá que volver a investigar esto hasta poder dar con el resultado. Y una vez que hemos resuelto este problema, ¿no?, de la refutación que se ha hecho a la hipótesis, inmediatamente él dice, la ciencia va a estar en otro nivel, va a avanzar. Y de esa manera dice, cuanto más errores, cuanto más refutamos y nosotros vamos a ir superando estas refutaciones, estamos avanzando en la ciencia. Entonces, el avance de la ciencia no es por el carácter verificativo que tiene, sino por el carácter de falsación que tiene. La falsación está ahí precisamente para que lo capten y lo lean y de esa manera no perdamos más tiempo, porque estamos, parece, en la 3 o en la 4 y tenemos todavía 5 más. Luego, entonces, del criterio de falsación, incluso ahí van a encontrar, no quiero entrar, pone un ejemplo en la inducción y la falsación, un ejemplo de los cisnes, ¿no? Supongamos como hipótesis, decimos que todos los cisnes son blancos, ¿no? Y nosotros encontramos un cisne que no es blanco, que es negro o que es jaspeado. Aquí la hipótesis se desplomaría por total. Entonces dice, es mucho mejor que yo descubra ese cisne, ese único cisne que es gris, tengo que buscar por qué es gris. Y cuando resuelva ese problema, va a entrar dentro de la verdad. Por eso él dice, por inducción es imposible que nosotros podamos hacer que avance la ciencia. La inducción no es más que una deducción camuflada. Bueno, esto van a leer, pues yo no sé si han debido leer para venir por lo menos y escuchar algo de esta información que les estoy haciendo. Luego tenemos otro pensador, amigo, alumno, incluso contemporáneo con él, es precisamente Imre Lakatos. Imre Lakatos, un ciudadano húngaro y que precisamente ha sido alumno de Popper y posteriormente se opuso en algunas cosas a su profesor, a su maestro. Entonces, ¿qué podemos comentar de Imre Lakatos? Él acepta la falsación, sí, acepta. Sin embargo, la falsación que él utiliza, que él va a proponer, es una falsación modificada a la propuesta que hace su maestro Popper. De ahí entonces que llama él el falsacionismo sofisticado o falsacionismo, la metodología sofisticada. Habla del núcleo del conocimiento, habla del cinturón de protección, hablan de las hipótesis provisionales, etc. Todo esto está explicado precisamente en los programas de investigación científica, porque él propone que las ciencias no avanzan solamente por la falsación, por la
por la identificación de los errores que se han cometido en la investigación y en la conclusión de la hipótesis aún persisten, ¿no? Entonces, no se trata de esa verificación simplemente ni de la falsación. Él señala que, que la ciencia avanza de acuerdo a un programa de investigación que se hace. Y son programas de investigación científica de los que él habla, ¿no? De esa manera dice cómo la ciencia avanza a lo largo del trabajo. ¿Y cómo dice estos programas avanzan? Programas de investigación. Dice, hay 2, 3, 4 programas, por decir, sobre el mismo punto, sobre el mismo tema. Hoy en día, por ejemplo, están haciendo sobre el COVID. Ustedes saben, varias empresas están intentando sacar la vacuna. Ellos, cada uno de las instituciones ya tiene sus eh, esquemas de cómo van a trabajar, con qué van a trabajar, cuándo van a trabajar, y existen una serie de normativas, lo que llaman hoy día protocolos, ¿no? Yo no sé, son normativas, son reglas. Lo mismo que da decir protocolo, por se ha puesto de moda los protocolos, y tienen que seguir esos protocolos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estas 4 competidores, si valen el término, contra el reloj, están tratando de encontrar la vacuna, y el que va a encontrar y el que es más eficaz, el que ha considerado varias variables, si se repite, no se repite, qué función va a jugar en el organismo, en los cromosomas, células, etc. Eso lo va a hacer un especialista. El que mejor propiedades va a tener esa vacuna, ese es el que se va a ganar los lauros y ese es el que va a entrar en vigencia. Entonces dice, los programas de investigación son estas competencias donde entran en una competencia y son rivales unos con otros, y al último va a tener que tener la verdad o coronarse con la verdad aquel que ha propuesto y aquel que ha encontrado respuestas más, no diríamos prodigiosas, efectivas. más acertadas, eh, las más buenas. Entonces, este es el que se va a coronar y se va a llevar los lauros. Esto es lo que está pasando. Por eso cada día ustedes ven, ese es, por ejemplo, producto de la opinión de hace rato que hemos hablado, eh, es el caso del presidente estadounidense, como está en función política electoral, él habla de que el COVID va a salir para el 1 de noviembre y él parece las elecciones son el 4 de noviembre. Vean cómo utilizan los demagogos, los políticos mentirosos, de una y otra manera, incluso se meten al terreno de la ciencia, cuando ellos no conocen ni el ápice de la ciencia, ¿no? Ni el que habla conoce la ciencia. ¿Por qué no conoce la ciencia? Porque yo no contribuyo, yo soy docente. Tengo yo información de lo que pasa, de lo que ocurre en el mundo científico. Que he Dice, hecho alguna vez un trabajo, sí, pero eso no quiere decir que con eso yo soy científico. El científico es aquel que se dedica su vida, ¿no? Y tiene por detrás una cantidad de